Todos los lunes a las 10 de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Negocios, emprendimiento y mucho más, solo aquí en Radio Pasión US. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Y el día de hoy vamos a platicar en esta primera parte del programa sobre algunas de las cuestiones que han sucedido en los últimos días en términos económicos y políticos, porque como habíamos estado platicando en el programa anterior, creo que siempre es necesario darle una refrescada a los temas que están sucediendo para siempre ver de qué manera van a terminar impactándonos, ¿no? Ya sea en nuestra actividad profesional o en nuestros negocios. Y creo que uno de los temas más importantes que ha estado sucediendo aquí en México es pues el caso de Emilio Lozoya y Pemex. Un caso que pues desde que comenzó esta novela con Odebrecht, que pues sobornó a varios funcionarios en diferentes países y cuyos castigos ya fueron de hecho causa penal en otros lados. Aquí en México apenas había empezado con Emilio Lozoya y toda esta cuestión de asignaciones a Odebrecht y de la famosa planta de nitrogenados que se vendió a un sobreprecio y que finalmente han afectado a Pemex en términos de lo que representa como empresa de Estado y lo que representa para la economía mexicana. Entonces, he ahí un ejemplo de una cuestión económica, como es la situación de Pemex en términos de las finanzas de un país, y la cuestión política, ya que evidentemente la detención y ahora el encarcelamiento de este personaje, lo que hace es poner de manifiesto que hay muchas situaciones relacionadas con tanto el esclarecimiento de la situación que está impactando a otros políticos, incluso a un candidato presidencial en las pasadas elecciones, Ricardo Anaya, pero también lo que puede representar para la revocación de mandato del presidente, que es el año que entra. Entonces, creo que podemos platicar un poco acerca de esto y de algunas otras cuestiones que han sucedido durante la semana, por ejemplo, la visita de Andrés Manuel López Obrador a las Naciones Unidas con esta idea de plan de bienestar mundial, y también pues la situación en China que no deja de estar en una cuerda floja con estas empresas inmobiliarias, que ya son dos ahora, que están faltando a sus pagos. El gobierno chino dijo que no las va a rescatar, pero que van a tener un impacto directo sobre la economía mundial. Además, aquí en México, pues está el Banco de México, acaba esta semana de subir la tasa de interés a 5%, la inflación se está registrando arriba de ese porcentaje, que es el 6.5%, me parece, en la último dato que sacó el INEGI, y creo que estos datos pueden empezar precisamente porque en la segunda parte del programa, lo que vamos a platicar es aquellas estrategias y esos estados de crecimiento de los negocios, cómo se crece. A veces incluso no es necesario la idea de crecer hacia arriba, sino tal vez un posicionamiento lateral, ¿no? que sirva para solidificar una posición de negocios en un nicho. Y creo que es importante precisamente porque para dar el siguiente paso, como lo platicábamos en el programa anterior, pues hay que ver en dónde estás parado, qué está rodeándote en ese momento para poder tomar una decisión más adecuada. A mí me gustaría comenzar con los temas, digamos, de actualidad,
para posteriormente platicar un poco de cómo es que estos temas los tenemos que leer si queremos de alguna manera avanzar nuestro negocio a otro nivel. Sí, ¿cómo están todos? Buenas noches. Buenas a todo nuestro auditorio. Como bien mencionas, Manuel, pues un tema que está hoy en el debate político, económico, social y en todas las noticias, ¿no? La reclusión de Lozoya venía pasando ya por un proceso de 9 meses, estando con un brazalete de seguridad, restringido a no poder salir del país, declarando, y de pronto, pues en una decisión, creo, por parte de la Suprema Corte y por parte del presidente de dictar orden de aprehensión, ¿no? En estos temas que él va y declara y pues de pronto pues ya no puede salir y ahorita todo lo que está apareciendo, ¿no? O sea, se viene un tema, creo yo, que está relacionado con el tema político el tema electoral de la revocación del mandato, donde pusiera de suma importancia que Lozoya estuviera llevando a cabo un juicio en el reclusorio, ¿no? Como se esperaba, o sea, como se esperaba desde que llegó de Estados Unidos, o de Francia, o de España, donde lo habían encontrado, ¿no? Y resulta que de pronto, pues la situación cambió muchísimo, ¿no? O sea, vino primero la encuesta de que si había que juzgar a los presidentes, que yo creo que también tiene un poco de relación con este tema que vamos a platicar el día de hoy, tanto en lo económico como en lo político. Un verdadero fraude, a mi parecer, la encuesta, ¿no? Un costo innecesario de más de 50 millones de pesos que absorbió el INE, que ahorita el INE precisamente también está pasando una situación complicada, le redujeron más de 2,000 millones de pesos de presupuesto, ¿no? Y pues las controversias que existen hoy entre el presidente consejero Lorenzo Córdoba y el presidente, los dimes y diretes que hay de que viene la encuesta de revocación de mandato, pero no va a haber presupuesto suficiente para poderlo hacer de la manera correcta. O sea, varias cosas que creo que impactan en este tema. ¿Por qué lo digo de esta forma? Pues se esperaba de alguna manera que con esta consulta ciudadana de el enjuiciar a los expresidentes, pues hubiera mayor apoyo por parte de la ciudadanía del pueblo para poder hacer algo en contra de Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, con cosas que pues hemos ido sabiendo a lo largo de estos años, ¿no? Y pues resulta que no. Y yo creo que eso hace o ayuda de alguna manera o motiva o incentiva la decisión de pues vamos a agarrar a Lozoya, ¿no? Ese es un cabo que está de alguna manera suelto y que podemos atarlo y de ahí sacar más cabos que traemos ahí relacionados con todo esto. Y ahora viene pues entonces el tema de Anaya. Ya veremos qué pasará con el desfalco de, estaba yo escuchando en la mañana, eran más de 200 millones de dólares a Pemex, ¿no? Una locura, o sea, imaginar estas cantidades, lo digo con todo respeto, pues es ofensivo, ¿no? O sea, ¿cuántas deudas, cuántos pasivos contingentes laborales y de todo tipo tiene una empresa productiva del Estado como Pemex como para poder decir que generó un fraude de más de 200 millones de pesos? O sea, qué cosas, ¿no? Y que hoy lo que estamos viendo es el inicio de algo que podría ser todavía mucho mayor, porque todo lo que va a estar relacionado detrás de esto creo que puede ser algo muy fuerte, muy grande, ¿no? Ya veremos si con esto también habrá algún tema contra el expresidente Peña Nieto. Ya veremos si de alguna manera ahí también esté relacionado pues Videgaray o algunos otros secretarios, ¿no? Que estaban muy al pendiente de este proceso, de estas negociaciones, inclusive el secretario de Gobernación, ¿no? Pero bueno, el exsecretario de Gobernación, perdón. Pero bueno, a lo que voy es, este tema político, económico, social va a impactar de manera muy, muy fuerte a la alza de las tasas, como bien decías, porque la credibilidad del presidente hoy es otra. Con esto que sucedió, aumentó su credibilidad tanto para la fiscalía como para el
propio Poder Ejecutivo, ¿no? Donde pensábamos que pues nada iba a pasar y que se iba a pasar todo el sexenio y pues amparados, gente como Lozoya y como algunos, lo decíamos antes de iniciar el programa, pues Anaya pues está también ya convocado a comparecer, ¿no? Ya no haciéndole una invitación muy cordial, ya directamente con algunas pruebas pues, que parece ser que se están ratificando ahí en el proceso que está llevando a cabo Lozoya en el reclusorio, ¿no? Y pues con esto ya veremos también que el tema económico pues, se va a ver afectado, como bien decíamos hace rato, pues, en dos sentidos. Uno, pues sí, el ayudar a la credibilidad del Estado, tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo, aumentará pues decir, la aceptación por parte de los inversionistas y del banco y del Fondo Monetario Internacional, algunas de esas cosas que estaban muy endebles, creo yo, en esta primera parte del sexenio. O sea, que no nada más era por este caso, por todo lo que ha pasado, lo que nos pasó con la pandemia, el presupuesto destinado a los diferentes sectores económicos en el país, muchas cosas que habían afectado, creo yo, el tema económico en México y en el mundo, ¿no? Y hoy sí creo que van a empezar a tomar mucho más fuerza, ¿no? El sector hotelero ha incrementado tan solo el Producto Interno Bruto el 9.5%, qué buenas noticias, ¿no? O sea, qué cosas que estén pasando ya, estas situaciones que van a mejorar. Con lo que va a haber ahorita del Buen Fin, se espera una recuperación económica casi de 2 o 3 puntos porcentuales de crecimiento, ¿no? Tan solo de consumo interno. O sea, tantas cosas que están sucediendo que creo que son favorables para el país y de igual forma, tanto para los temas macroeconómicos como microeconómicos, los que tenemos nuestras pequeñas y medianas empresas, pues va a ayudar mucho a la estabilidad también, ¿no? Al crecimiento de nuestro negocio, que mucha gente hoy todavía sigue con esa incertidumbre. Te lo mencionaba yo en algunos programas anteriores, poco a poco ha ido desapareciendo esa incertidumbre, o sea, el partido político Morena, representante del gobierno federal y de muchas otras caños y representaciones a nivel de todo tipo, estatales, municipales, federales, resulta que ha estado consolidando su movimiento. Yo creo que eso está pasando y eso es algo bueno, ¿no? Pero pues también es algo para los que estamos ya visualizando que Morena seguramente va a quedar en la siguiente elección presidencial, donde logrará consolidar los proyectos financieros que tiene. O sea, hablábamos el programa pasado, o sea, el tema del aeropuerto, el tema de la refinería, el tema del tren. No es suficiente 6 años para consolidar un proyecto de esa magnitud, menos con lo que pasó de la pandemia, que se paró más de un año, por lo menos, los proyectos, ¿no? Pues todo esto va a reactivar la economía, todo esto va a ayudar mucho a impulsar varios sectores de la población. Ahorita con lo que viene de la reforma energética, lo decíamos el programa pasado, se va a detener, ¿no? Y también ahorita lo que acaba de pasar del presidente que acaba de visitar Estados Unidos, lo dice bien, lo dice claro, vamos a tener una reunión trilateral, ¿no? Con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de Canadá y México para reforzar el tratado, ¿no? Y seguramente va a salir temas, aunque dice el presidente que ya tiene la respuesta a eso con el presidente Joe Biden, va a salir temas de la reforma energética, ¿no? O sea, hay tantos intereses, lo estaba leyendo, el 28% de la inversión en energía es de Estados Unidos, pues en México. Imagínense el potencial y el interés económico que existe derivado de este sector nada más, ¿no? Que hay que hacerlo, yo creo que esa reforma tiene que estar. Ahorita yo creo que como todo, ¿no? O sea, el decir la vamos a cambiar casi dándole un giro de 180 grados, pues hoy te ayuda también a ganar votos, ¿no? De cara pues también a las siguientes elecciones y a todo lo que va a pasar en el Senado y con los diputados, con los senadores, donde el tener hoy un movimiento de una reforma energética que es muy importante en el país, está generando mucha fuerza en el partido. Y yo creo que ese es el objetivo de Morena, ¿no? Oye, y a lo mejor ya al final, como sucede muchas veces,
pues, le cambian 2 o 3 cositas y pues ahí está la reforma, ¿no? Nosotros aquí haciendo ruido y preocupados y que la inversión extranjera y pues terminan a lo mejor poniéndose de acuerdo, como muchas veces ha pasado, ¿no? A mí me parece que todas estas situaciones no son exclusivas de México, platicamos de México porque estamos físicamente aquí, pero la cuestión aquí que queremos transmitirle a nuestra audiencia, Rafa, es hay que empezar a leer mejor lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sobre todo porque, como mencioné al principio, la idea es, bueno, y en este entorno que está sucediendo, ¿cómo voy a crecer mi negocio? ¿Cómo lo voy a mover hacia adelante? Yo creo que todas estas noticias que vemos, la tasa de interés, lo que pasa en China, los problemas en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, la popularidad del presidente cae por cuestiones económicas cuando Estados Unidos está presentando una gran inflación, pero al mismo tiempo se acaba de autorizar por el Congreso esta ley de infraestructura, ¿no? Que representa billones de dólares en inversión. Entonces, creo, por ejemplo, que si uno no está atento a esas noticias, no está viendo cómo leerlas, no en términos ideológicos de si yo estoy con el presidente o no estoy con el presidente, o si lo que hace está bien o está mal, sino en términos de negocios, en términos de decir, esto cómo me afecta a mí, cómo me va a impactar, tengo cosas que tengo que comprar en dólares, cosas que vienen de China, vaya, creo yo, Rafa, no sé cómo veas tú esta situación de leer el entorno de manera que pueda ayudarme a tomar una decisión, sobre todo si estoy pensando en expandir mi negocio, en crecerlo, en contratar más personal, en hacer algo que me lleve a un nivel diferente en términos de mi actividad profesional o del negocio que tengo. Claro, un saludo a todos, buenas noches. Yo fíjate que precisamente vengo regresando de un viaje que hice, anduve por algunos lugares de la Riviera Maya y anduve, pues la verdad, un poquito desconectado de todo lo que ha pasado. Sin embargo, bueno, pues lo que estamos platicando, la lectura de noticias, leer el entorno y, bueno, los que tenemos finalmente un negocio, los que nos consideramos emprendedores, pequeños, medianos empresarios, tenemos necesariamente que estar ahora más que nunca en este último pues jalón del año, porque ya estamos, prácticamente el año ya terminó. Este último trimestre del año, yo creo que tanto económico, político, socialmente, ha sido una avalancha de cosas positivas, negativas, y creo que lo que más en lo personal me ha preocupado sí es esta parte de la inflación. Ha sido la inflación más alta desde 1998. O sea, es el mes, ha sido un, si no lo sabemos leer, los que estamos en el ámbito empresarial, pues yo creo que estamos como muy alejados de la realidad. Y casualmente, hablando de estos temas, estuve yo leyendo qué es lo que más subió, y les doy datos interesantes, ¿no? Parecerán cómicos, pero esto es lo que más ha subido. El tomate verde ha tenido un incremento del 25.55%. Los nopales, el 25.03%. La electricidad, del 18.80%. Es una locura. La cebolla, el 10.33%. Y el transporte aéreo, el 10.27%. Pues digo, a lo mejor para muchos que suba el tomate o los nopales, pues no les interesa, o sea, no hay una gran afectación en sus bolsillos, o la cebolla, o que suba el transporte aéreo, pues a lo mejor para muchos no importa, pero sí tiene una repercusión interna muy, muy fuerte. A los productores, todo lo que es materias primas les ha subido, el transporte aéreo, que no nada más sube por subir. Hay mucha mercancía que, aparte de trasladarse por barcos,
que vienen de muchos otros lugares lejanos, pues muchos vienen en transporte aéreo. Y no nada más quiere decir que las tarifas han subido para la gente que viaja. Hay un tema también ahora muy, muy fuerte, y está un tema muy preocupante, que es el tema de hidrocarburos, el gas. A nivel global está el gas subiendo de una manera impresionante. Todo esto, lo queramos o no, afecta a tu negocio, pequeño empresario, mediano empresario, nos está afectando. Si, como bien lo dices, Manuel, no lo sabemos leer a tiempo y no le estamos dando una revisada, yo diría a nuestros amigos que nos escuchan, y no nada más en este país, en todos los países donde estamos llegando, pues una lectura de estos datos, que son variables económicas que afectan a nuestros negocios, pues estamos muy fuera de la realidad, estamos alejados, y en México pues no es la excepción. Creo que desde mi punto de vista el único indicador que se ha mantenido medio estable es el dólar. La semana pasada fue hacia abajo, y de repente otra vez empezó a subir por toda la situación económica y política que se vive. Pero todos estos factores, si los metemos yo lo veo de esta manera, a lo mejor voy a decirlo muy burdamente, una licuadora, pues el licuado que va a salir de ahí es lo que tenemos hoy. Y no nada más es lo que tenemos hoy, es lo que viene. Estamos cerrando el año, ya prácticamente pues es noviembre mediados, y el año se está yendo. Estamos a un mes de que termine la actividad económica fuerte en México, a un mes. 15 de diciembre estamos cerrando ya muchos datos, números de empresas en el sector asegurador, en el sector servicios, en el sector comercial, en el sector, varios sectores están cerrando los números ya. Entonces, podemos hacer un corte todos los que nos dedicamos a una actividad económica propia o un negocio pequeño, mediano, y ver cómo nos fue este año, ver qué estamos haciendo. Ya estamos planeando el siguiente año. Deberíamos estar planeando ya el siguiente año, porque la lectura de todos estos indicadores nos dice que el año que entra, no queremos ser negativos ni queremos ser pesimistas, pero que el año que entra lo tengamos que tener resuelto desde este último mes. Y resuelto me refiero a hacer una buena planeación y también ver esas variables políticas. Vienen cambios fuertes, y creo que tenemos que leer muy bien el mercado, como estás diciendo, Manuel, y esto nos va a ayudar a todos los que nos dedicamos a una actividad económica. Pues sí, porque finalmente cuando hablamos de mercado parece que solo pensamos en el aspecto económico de las situaciones, y realmente pues eso no es de esa manera. Cuando hablamos de un mercado, cuando ya sea que seamos emprendedores, que estamos, incluso platicábamos el programa pasado, pensando el negocio, qué va a hacer, qué voy a hacer. Cuando pensamos en el mercado, no es nada más las personas que te van a comprar. ¿Por qué? Porque esas personas están en un entorno, y ese entorno puede tener condiciones. Por ejemplo, lo acabamos de mencionar ahorita. Si mi idea de negocio en este momento es poner un restaurante o un puesto de comida, estos datos que acabas de dar sobre el costo de todas estas verduras, que serían un insumo para mi negocio, pues evidentemente te van a pegar. No nada más a ti que vas a prepararlos, los vas a comprar como materia prima para tu negocio y que te van a implicar un costo ya de producción, sino para las personas que lo van a consumir. ¿Por qué? Porque evidentemente si tú pones un negocio, vas a tener que agregar a tus costos pues una utilidad. Esa utilidad va por arriba del costo de esos insumos. Entonces, si estamos hablando de un mercado en el que las personas están perdiendo poder adquisitivo a causa de la inflación, evidentemente va a ser más complicado que esas personas te compren el producto que tú estás fabricando, el producto que tú estás haciendo. Entonces, la inflación me pega directamente, claro que me pega directamente, y si no la estoy leyendo, ¿por qué se está presentando en este entorno socioeconómico? El problema es que evidentemente lo que yo estoy pensando como negocio, así sea a nivel local, así yo quiera poner un puesto afuera de mi casa, me va a pegar de manera muy directa. El precio del gas, por ejemplo, ¿no? Eso es un insumo que si yo me quiero dedicar a preparar alimentos, pues no los voy a poder preparar sin ese insumo.
Y si eso está subiendo, la luz, creo que, y en otros programas iremos platicando un poco más sobre, por ejemplo, lo que implican los costos. Si no estamos leyendo ese entorno con un mayor sentido de totalidad, vamos a llamarle, donde aprendamos a ver que no nada más es esa persona que nos compra, sino lo que está sucediendo donde vive esa persona que nos compra, no podremos realmente pensar en crecimiento y en alguna etapa del crecimiento, que vamos a la segunda parte del programa donde platicaremos de eso, y realmente no podemos pensarlo porque no tenemos, hablando de insumos, no tenemos los insumos de información necesaria para poder tomar una decisión en términos de crecimiento de nuestro negocio. Creo que en esta siguiente parte me gustaría que platicáramos precisamente de ese paso, de esos insumos de información que ahorita ya estamos comentando, y de esas etapas de crecimiento de un negocio, porque evidentemente pasamos de tener una idea a realmente crear un emprendimiento y luego a consolidar ese emprendimiento para poder pasar a hablar de etapas de crecimiento o niveles de crecimiento. Entonces, amigos, vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso y queremos platicar ahora precisamente de la idea de crecimiento. Comentábamos sobre qué necesitábamos entender para poder ver cómo mover un negocio hacia adelante. Y creo que leer el entorno es una de las cuestiones más importantes. Cómo lo leemos, qué información es útil, cómo identificarla. Es decir, tenemos indicadores económicos que podemos ver en muchos lugares, en periódicos, en el Banco de México, y en cada país hay una entidad generalmente gubernamental o al menos descentralizada que otorga este tipo de información, que te dice cómo está el precio con respecto al dólar, cómo están los índices de inflación, cuáles son las proyecciones de crecimiento. Y esta información, junto con otros fenómenos políticos que están sucediendo, pues nos van a ayudar a entender en qué entorno estamos haciendo negocios. Desde aquellos micronegocios que platicábamos sobre puestos, incluso puestos que puedes poner en la calle, hasta empresas medianas que pueden tener exportaciones, que pueden tener compras internacionales, incluso préstamos en moneda extranjera, y que evidentemente eso tiene implicaciones dependiendo no nada más del país, sino ahora también del mundo. Entonces a mí me gustaría comenzar, Julio, con esta idea de crecimiento. Creo que muchas veces, así como platicábamos sobre esta cuestión de emprender y a veces no entender bien que el emprendimiento en sí mismo no necesariamente es el fin, sino es un medio, creo que el crecimiento es un concepto similar. Cuando hablamos de crecimiento podemos estar hablando de muchas cosas, pero no es un concepto absoluto, es decir, no pasas del punto 0 al punto 10 de repente, ya creciste. El crecimiento implica cosas, el crecimiento implica niveles, y creo que por ahí podríamos comenzar la conversación. Claro, yo creo que es importante que en nuestro auditorio y el día de hoy entendamos algo que para mí es como una manera de entender el crecimiento de las organizaciones. Cada organización define el crecimiento de diferente manera, ¿no? Hay organizaciones que pueden pensar en crecimiento con relación a mayor número de ventas, ¿no? Hay organizaciones que pueden llegar a pensar que el crecimiento está basado en la captación de clientes o mayor número de clientes, una mayor capacidad de poder ofrecer productos y servicios. Un crecimiento puede estar basado en el almacenaje, en el inventario, ¿no? En la capacidad de infraestructura y de equipamiento o pues sí, de infraestructura de una organización. Habría que entender que cada organización está en una etapa diferente. Todas las organizaciones pasamos primero por una etapa de nacimiento, ¿no? Que nos lleva aproximadamente un par de años, empezar a posicionar nuestra marca, empezar a generar estándares, generar estadística, meter controles y sistemas, generar procesos,
delimitar funciones, el tema del organigrama, ¿no? O sea, ese es un proceso que aproximadamente a una organización mediana, pequeña, nos lleva un par de años, ¿no? Consolidación, la protocolización del acta y cómo debe de quedar esta organización constituida, el capital social, el entender la parte fiscal, contable del negocio, el obtener ciertos conocimientos con relación a la competencia, los procesos de mejora, o sea, todo este es un proceso de crecimiento desde mi punto de vista, pero crecimiento para una organización que acaba de crearse, ¿no? El llegar a esos 2 años, donde empiezas a ver ya resultados con relación al punto de equilibrio, con relación a ciertos márgenes de utilidad, con relación a incremento en ventas, incremento en utilidades, etcétera, ¿no? O sea, ese es como el segundo paso que puede llegar a tener una organización, siempre y cuando eso también sea planeado. Te puedo asegurar que más o menos entre el 10 y 15% de las organizaciones, cada vez son menos, pero pues esto tiene una estadística y una historia, porque el tema de la administración moderna, pues hace 20, 25 años aquí en México pues, no existía, ¿no? Los negocios iban creciendo y iban generando dinero y se iban convirtiendo de un negocio familiar a una corporación, a una pequeña mediana empresa, una organización, un modelo de negocio que podría inclusive crecer de diferentes formas, ¿no? Tanto en su distribución como en su captación de clientes. Cuando se implementan métodos, tanto administrativos, directivos, de planeación y de organización básica en las empresas, nos damos cuenta que hay muchas maneras de empezar a crecer y de una manera sobre todo más organizada, ¿no? Cosa que hace muchos no lo hicieron, y yo creo que los que lo hicieron pues hoy son las grandes corporaciones de México y del mundo, ¿no? Que por cierto pues ya ven lo que pasó con Meta ahora, ¿no? El metaverso, que es el tema también que pues nos va a llevar a otra dimensión, ¿no? Y lo que sucederá con este tipo de crecimientos, lo pongo como ejemplo también porque ¿cuántos de nosotros no soñamos con llegar a esos niveles, ¿no? De tener ese tipo de empresas de capital, de inversión y lograr ser los número uno en nuestro sector, ¿no? En el negocio al que nos dedicamos, y probablemente el 90% o 95% de los empresarios nos vamos a frustrar y no vamos a llegar ahí, y pues vamos a vivir un poco incómodos toda la vida tratando de hacer las cosas lo mejor posible y teniendo utilidades y generando más ingresos y captando más capital y ayudando a más personas y creando más puestos de trabajo o empleos, pero pues a lo mejor nos vamos a quedar en el intento, ¿no? Y lo digo porque el pensar en un crecimiento muchas veces nos cuesta trabajo establecer un crecimiento en todas esas direcciones, o sea, no solo en ventas, ¿no? Sino un crecimiento en las utilidades, en la reinversión del negocio, en la sofisticación, en la especialización, en la capacitación. Para mí todo eso representa un crecimiento, ¿no? O sea, ver que una organización en términos, valga la redundancia, en términos orgánicos, ¿no? Que de un empleado se vuelven 3, 4, 5, 6, 7, ya empiezas a generar niveles jerárquicos en tu organización de niveles gerenciales, ¿no? Ya de cierto nivel de puestos. Yo creo que eso es crecimiento también, ¿no? Pero sobre todo, quiero hacer mucho hincapié en que en crecimiento tiene que ser un crecimiento medible y numérico. O sea, tienes que saber en dónde estás creciendo. Y si eso que estás haciendo te va a llevar hacia lo que en tu plan estratégico o en tu idea de crecimiento es lo correcto. Porque no necesariamente vender más significa tener mayores utilidades, ¿no? No necesariamente el tener un producto almacenado durante X cantidad de tiempo que te genera mermas y te genera costos, es lo más adecuado, ¿no?
O sea, no necesariamente también el tener tu dinero invertido, cuando tú necesitas liquidez, sea lo más correcto. Entonces yo, desde mi conocimiento, desde mi experiencia y desde lo que he estado aprendiendo y he estado investigando, debemos de definir, de acuerdo a la etapa en la que se encuentra tu empresa, cuál es el crecimiento que esperas y hacer a un lado muchos paradigmas que tenemos como en empresarios latinoamericanos sobre todo, de manejarlo a corto plazo. O sea, son proyectos a largo plazo. Tú vas a ver crecimiento, lo que hagas hoy va a impactar en los próximos 5 años en tu empresa, ¿no? Y eso lo tienes que ir midiendo, eso lo tienes que ir documentando, tienes que ir aprendiendo de eso. Y también entender que pues con cosas que pasan hoy en el mundo, en México y en el mundo, de las cuales no tenemos control, como una pandemia o con todo lo que ha sucedido en los últimos 20 meses, tienes que tener algunas acciones de planes contingentes que te permitan a lo mejor crecer pues en términos de subsistir, si se pudiera decir así, ¿no? En términos de no cerrar la cortina. Eso para mí significa crecimiento, ¿no? Bueno, pues eso es lo que les quiero compartir. Creo que es importante porque finalmente cuando uno platica con clientes, que lo primero que dicen, bueno, es que no estamos creciendo. Bueno, creo que ahí el problema, y lo mencionas muy claramente, es cuál es tu concepto de crecimiento. ¿Qué implica para ti crecer, no? Queremos vender más, bueno, ok, queremos vender más, pero tenemos controlado el inventario, o sea, tienes un sistema que te permita que esas ventas se puedan llevar a cabo. ¿Qué tanta utilidad has tenido en términos no nada más de lo que vendes, porque son términos que a veces se confunden, ¿no? Utilidad y ventas. Y ese creo que es uno de los grandes errores desde los pequeños empresarios, microempresarios, hasta las empresas ya consolidadas. Muchas veces cometen el error de considerar las ventas como utilidad, cuando claramente los dos pertenecen a una parte diferente del estado financiero. Me parece aquí que entra esta cuestión que hemos platicado tanto en este programa y que le recomendamos no nada más a nuestra audiencia, sino a nuestros clientes de consultoría, cuando hablamos sobre cuál es la definición del concepto de crecimiento, pero no la que existe en los libros de texto, sino cuál es la tuya. ¿Por qué? Porque eso depende de la visión de negocio que tienes tú. ¿Cuál es la visión que tienes tú para tu negocio en el corto plazo, digamos 3 meses, en los 6 meses que siguen, en los próximos 5 años y tal vez incluso dentro de los próximos 10 años? Esa definición propia de crecimiento, que hay que pensarla, que hay que echarle cerebro en términos de decir, necesito tener muy claro para mí qué es crecer, es fundamental para que entonces puedas poner a trabajar las estrategias y las tácticas necesarias para que ese concepto se cumpla. A mí me gustaría, Rafa, que nos compartieras con nosotros y la audiencia, ¿cuál es tu concepto de crecimiento en términos de los negocios que has hecho y que puedan ser esta ejemplificación de lo que implica tener claramente un concepto de crecimiento en este caso, para que puedas tú realmente implementar acciones muy precisas que te lleven a cumplir con ese concepto específico que es tuyo, y que tal vez alguien en nuestra audiencia y que nosotros mismos que hemos platicado en otras ocasiones, pues evidentemente no es el mismo, pero que sí, en términos de lo que tú has hecho, te permite definir acciones concretas para poderlo llevar a cabo. Claro que sí. Y yo siempre he creído que el tema de crecimiento va muy ligado a tu visión, a tu idea de un futuro. O sea, es como una proyección a futuro. ¿Dónde me quiero ver? Y parecería que suena muy trillado, pero en los negocios sí o sí lo tienes que hacer. El crecer
implica implica muchos retos y muchos sacrificios. Uno de ellos, el que yo del que mejor puedo hablar, es de uno de mis negocios, que es el de Amor de mis Amores. Es un negocio que nació antes de la pandemia, y antes de la pandemia mi idea de crecimiento, o la idea de crecimiento, era crecer 5 sucursales, que fuéramos 5 sucursales, incluida la que está en la Ciudad de México, hay una en el Estado de México, y crecer hacia otros estados de la República Mexicana. Este tema de crecimiento pues se fue, si no frenando, fue bajando su ritmo, y fueron meses complicados, porque pues todo el mundo habla de la pandemia y de más de 1 millón de pymes que tuvieron que cerrar en México. Entonces, esta idea de crecimiento cambió de estrategia, porque seguimos teniendo la misma idea de crecimiento, crecer hacia 5 sucursales, que si lo vemos en dinero, pues es un capital muy, muy interesante que hay que invertir, y que todo el movimiento que nos generó la pandemia pues cambió la estrategia. ¿Esto qué quiere decir? Y lo decimos de una manera muy sencilla. Sí tienes que tener una estrategia. Para cualquier negocio que tengas, un restaurante, una cafetería, un negocio de ropa, un negocio online, un negocio familiar que se dedique, no sé, a hacer a lo mejor negocios de temporada, como son artículos navideños, no lo sé. Cualquier negocio que tengas, pues tiene que tener cierta estrategia, y la tienes que seguir al pie de la letra. Ya lo platicamos también en algún otro programa, tienes que tener documentada tu estrategia. Pero hay que pensar en los imponderables, hay que pensar en que puede haber una situación que no esté en tu mapa, que te va a cambiar tu visión de crecimiento. Entonces, decía yo cuando inicié esta plática, el crecimiento va íntimamente ligado a lo que tú quieres. Yo quiero en 5 años ser el único negocio que tenga 5 sucursales en la República Mexicana o donde tú te encuentres, que sean con estas características. Lo tienes que dibujar en un mapa, dibujar en una hoja, tenerlo muy claro, y sobre eso ir trabajando todos los días. Suena trillado, pero esto de trabajar todos los días quiere decir que tienes sí o sí que tener tus objetivos muy claros por semana, por mes, por trimestre, por semestre y por año. Y adicionalmente, tener un plan paralelo, porque ya nos enseñó la pandemia que ningún negocio puede continuar ante una eventualidad como un freno de una pandemia, ante la falta de uno de los accionistas, ante, un siniestro que le caiga a tu negocio o que se presente en tu negocio. Entonces, vamos a hablar muy, muy, muy claro, y ya para no darle tanta vuelta. Sí, tu crecimiento debe de estar muy razonado, tiene que ser realista también, medible. ¿Cómo puedo ir midiendo mi crecimiento? Pues como las ventas, y ahí tienes que detenerte. Cuando tú empiezas a ver un crecimiento en tus ventas, tienes que analizar muy bien qué fue lo que hiciste para que ese crecimiento se esté dando de esta manera, y llevarlo a términos porcentuales. Tienes que ver qué porcentaje de crecimiento tuviste de un trimestre a otro, de un mes a otro. Si lo quieres ver así, de una semana a otra, tuviste un crecimiento, y tienes que ir reflejándolo en una gráfica donde se vea, valga la redundancia, el crecimiento porcentual que tuviste en tu negocio. Eso nosotros lo tenemos muy claro porque pues, nos hemos dedicado toda la vida a hacer negocios, a desarrollar empresas en seguros, en el negocio de los perritos, en diversos negocios, y hemos ayudado y hemos apoyado a amigos a hacerlo, ¿no? Pero si ese crecimiento tú no lo tienes en números, es muy difícil que le puedas dar una estabilidad y hay algo que se llama tendencia, que esa línea de tendencia que va haciendo hacia arriba, que es lo que todos queremos, que tenga esa medición para que tú puedas ir viendo de un trimestre a otro cuánto creciste, y puedas establecer las nuevas metas que te lleven a tu objetivo de crecimiento a 5 años, a 10 años, a 6 meses. Entonces yo lo pondría en este rubro. Hay que documentar tu crecimiento en porcentajes,
para que puedas darle un seguimiento y mañana, ahora sí, tener una revisión de tu crecimiento anual. Mencionas algo importante que nuestra audiencia debe considerar. Cuando hablamos de crecimiento, sobre todo el crecimiento del negocio, estamos hablando de cómo es que avanza todo en conjunto. No estamos hablando, como decías, Julio, quiero crecer mis ventas. Bueno, ese es un aspecto muy específico. Ok, vamos a crecer las ventas, hay que hacer un plan, hay que tener unas tácticas para poder desarrollarlo, hay que hacerlo bajo una estrategia de crecimiento de ventas. Evidentemente eso no va a hacer que por sí mismo crezca el negocio como entidad. El crecimiento del negocio como entidad es la integración precisamente de un aumento en ventas, de un tal vez crecimiento en personal, crecimiento en número de operaciones, crecimiento en insumos. Es decir, el crecimiento orgánico de una organización, de una empresa, no es incrementar un aspecto de esa organización nada más. Eso no va a hacer por sí mismo que el negocio crezca. Se tiene que integrar a todo lo demás. Es decir, si vas a crecer las ventas, debes crecer tu capacidad de logística para manejar el almacén y poder cumplir con esas ventas, o tu capacidad de planta para poder atenderlo si es que es un negocio manufacturero, o tu capacidad de servicio y de personal de servicio que provea el servicio que tú vendes. No se crece un aspecto nada más de la organización como si fuera simplemente un ente aislado, una actividad aislada, ¿sí? Cuando hablamos de negocios como tal, y creo que nuestra audiencia puede tomar este concepto como algo muy importante a entender. Cuando hablamos de negocio, hablamos de una entidad integral. No estamos hablando de comprar y vender cosas nada más, como si fueran los únicos procesos que existieran. Creo, Julio, que es muy importante que nuestra audiencia entienda esto, porque al final de cuentas, confundir esto hace que puedan tener una mayor probabilidad de fracaso. En pensar que crecer ventas, que es muchas veces lo que todo mundo, incluso muchos gurús hablan de ventas exponenciales. Sí, eso está muy bien, pero ¿qué pasa si no están acompañadas de todo el proceso que sostenga ese crecimiento en ventas? Evidentemente, quieres vender más, probablemente necesitas contratar más vendedores, lo que implica tener mayores obligaciones laborales que tienen que salir de algún lado, ¿no? Creo, Julio, que es muy importante definir bien estos conceptos y que no se confundan, y para que nuestra audiencia también al momento de considerarlos deje atrás esos vicios, ¿no? de definición que se pueden convertir realmente en problemas muy serios. Claro, lo dices bien, Manuel. Ya, para complementar lo que comentas es, no necesariamente crecer es vender más. Eso creo que queda clarísimo. Las empresas pasamos por etapas. Entonces, una manera de crecer también sería optimizar, ¿no? Oye, ¿cómo hacer más con menos? Muchas empresas lo han logrado, ¿no? Metiendo tecnología, invirtiendo en ciertas áreas, haciendo procesos externos con ciertos, digamos, con ciertos procesos de la empresa, de la industria, que no necesariamente los tienes que hacer tú para no elevar tus costos, ¿no? Hay quien ha buscado la manera de diversificar dentro del mismo mercado, hay quien ha buscado la manera de crecer de manera horizontal para abaratar los costos, la cadena de suministros. Entonces, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Tanto como bien decía Rafa hace rato, para nuestro auditorio, para nuestros clientes, para nuestros interesados en alguna asesoría y consultoría que nosotros les podríamos brindar. Hay que hacer un análisis de hacia dónde quiere ir esa empresa, y yo siempre insistiré mucho en el plan estratégico. Por muy complejo que suene, es saber a dónde quieres estar en 10 años, en términos de ventas, de utilidad, de crecimiento orgánico, de rentabilidad, de cuántas sucursales, cuántas oficinas, cuántos empleados, cómo se verá tu empresa, ¿no? Cuánto va a generar,
cuánto va a producir, cuánto te va a dejar de utilidad, cuánto vas a, inclusive, hasta los planes estratégicos consideran el tema de impuestos, cuánto va a pagar de impuestos, cómo le puedo hacer para bajar el tema de impuestos, ¿no? O sea, qué mecanismos estoy ocupando que me ayudan a eficientar mi utilidad y a maximizarla. A eso le llamamos crecimiento. Oye, crecer es a lo mejor posicionarte en el mercado. Claro, también para ciertas empresas crecer es obtener una posicionamiento de marca. O bien, crecer significa generar una ventaja competitiva. Claro, también, y eso te lleva tiempo. Entender que todo esto que hacemos hoy va a impactar mañana, que no son planes a corto plazo, que el crecimiento no lo puedes medir nada más de un año a otro. Tienes que sacar una estadística de por lo menos 5 años, saber cómo se comportan tus ventas, cómo se comporta tu mercado, cómo se está posicionando tu competencia, porque a lo mejor tu plan de crecimiento puede ser bueno, pero no te das cuenta que los demás están creciendo o el mercado está creciendo mucho más que tú, ¿no? Y entonces también tienes que analizarlo, tienes que considerar todos estos aspectos. ¿Cómo creces con relación a la economía en el país? ¿No? ¿Qué tanto estás analizando una empresa comercializadora a tus proveedores, ¿no? Porque a lo mejor ellos están creciendo más que tú y tú eres el intermediario que podrías tener inclusive hasta mayor ganancia, etcétera, ¿no? O sea, eso, bueno, creo que es importante que lo tengan claro y que si necesitan algún apoyo, alguna asesoría, alguna consultoría, pues estamos a sus órdenes para poderse ayudar con nuestra experiencia, ¿no? Creo que acercándonos ya a la parte final del programa, la idea precisamente con toda nuestra audiencia es que vayan conceptualizando mejor algunos de estas ideas que se escuchan constantemente en los medios y en redes sociales, por ejemplo, acerca de cómo se hacen negocios y ahora, pues en este programa específicamente, cómo crecer nuestro negocio. No creo yo en las fórmulas mágicas y creo que ninguno de nosotros lo ve de ese modo, precisamente por la experiencia de ver cómo ha sido que en diferentes sectores, en diferentes tipos de negocios, la idea de crecimiento tiene que ver mucho realmente con la visión que se tiene de ese negocio en específico. Y creo que no es que me refiero a fórmulas mágicas en términos de decirte algún tipo de esquema en el que si tú realizas ese esquema o haces tus actividades a través de ese esquema, tu crecimiento es exponencial. Creo yo que más que eso, y esto se puede platicar siempre a más profundidad, se necesita entender ciertos elementos de conceptuales, como lo que platicábamos acerca de las ventas, y cómo impactan en toda la entidad de negocios, ¿no? Volvemos a lo mismo. Vender más no significa que crezcas más. Vender más puede implicar una palanca de crecimiento, que son dos cosas muy diferentes. Y que creo que ahora, con lo que hemos platicado, pues la audiencia puede tener una idea más clara de cómo puede formular una estrategia y en lo que nosotros podemos ayudar en términos de encontrar esas palancas de crecimiento, que más bien serían esos aspectos específicos de cada negocio que si se accionan de manera adecuada, pueden provocar el crecimiento que nosotros tenemos en nuestra cabeza con respecto a nuestro propio negocio. Y bueno, amigos, ya llegamos al final del programa. Me gustaría, Julio, Rafa, que dejáramos la recomendación de la semana y comentarles, antes de que platiquemos de esto, que les tenemos una sorpresa. Estamos haciendo algunos ajustes, precisamente hablando de crecimiento. Estamos haciendo algunos ajustes al programa que esperamos pronto compartir con todos ustedes y que creemos serán de mucha utilidad, incluso en el formato del programa, para que toda nuestra audiencia pues se beneficie tanto de la experiencia como del conocimiento que hemos nosotros desarrollado a través de estos años y que queremos compartir con todos ustedes, lo cual empezará a suceder, esperemos, en las próximas 2 semanas y que se verá reflejado no nada más en el programa, sino también en nuestras redes sociales, las cuales estarán un poquito más activas y con la posibilidad de que nos contacten de manera más directa. Entonces, amigos, Julio, Rafa, ¿cuál sería su recomendación para la semana?
Yo los invito a ver, ya salió la segunda serie o el segundo, la segunda temporada del Millonario Encubierta. Estaba viendo ayer ya algunos de los capítulos muy buenos. National Geographic, búsquenlo. O creo que es Discovery, y está buenísimo porque van a ver ahí tips muy, muy buenos para poder hacer pues, proyectos que pueden generar crecimiento, como lo hemos venido platicando aquí, ¿no? Tengo una recomendación. Este es un libro que lo encontramos, como siempre lo hemos dicho, en formatos electrónicos o físicos. Es un libro que se llama Cómo empezar un negocio rentable. Curiosamente no tiene un autor como tal, pero es una guía muy sencilla y práctica que enseña paso a paso lo que funciona hoy en el mundo real para poder darle inicio a un negocio, desde lo que platicamos de la creación, la idea, el crecimiento, pero con ideas muy básicas. Lo pueden encontrar en Amazon. Es un foco, la pasta es un foco, y lo repito, cómo empezar un negocio rentable. Está muy interesante y lectura muy rápida. Perfecto, pues amigos, nos despedimos de ustedes, llegamos al final del programa. No dejen de escucharnos todos los lunes a partir de las 10 de la noche a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Nos despedimos de ustedes, sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. hasta la próxima.